La jornada no arrocera, ¿no?, que estamos teniendo aquí en la Albufera. Primero estábamos en el Tanca del Estell, ahora estamos aquí en Sollana, ¿no?, en una zona más industrial, ¿no?, donde realmente ahí en el Tanca del Estell se cultivan los arroces y aquí pues realmente se elaboran. Y bueno, un poco el motivo de conocer las variedades de tartana, ¿no?, es volver a esa discusión, ¿no?, en el término positivo, de cuándo se debe utilizar una variedad u otra cocina, ¿no? Y tratar de huir un poco de esa, para mí, errónea discusión de que esta variedad o la otra, o más allá, que estoy cansado de escuchar a cocineros de todos los niveles decir que esta variedad es mejor o es la mejor, que esta variedad es peor o es la peor, cuando en realidad hay muchos más parámetros, ¿no? Y creo que la discusión es mucho más amplia, ¿no?, más amplia en sentido positivo, ¿no?, a la hora de realmente utilizar unas variedades u otras. Yo, es un criterio personal, ¿no?, personal. Yo siempre hablo más bien de que hay 4 parámetros, en realidad puede haber infinitos, pero bueno, hay que generalizar un poco y discriminar a la hora de elegir una variedad u otra en cocina. ¿Esos parámetros cuáles son? Para mí, es que se cocina. Bueno, y si digo algo que no te cuadra, Juan Carlos, por supuesto de entrada aportas lo que consideres. Que se cocina, pues por poner ejemplos saliéndonos de los arroces en paella, ¿no?, que en realidad es el motivo por el que estamos aquí, pero no es lo mismo hacer un arroz en paella o una paella valenciana, me da igual, especificando, que un sushi italiano, que un... Perdona, me he dicho un sushi italiano. Un risotto italiano, perdón, un risotto italiano o un sushi japonés. O una guarnición de arroz, que bueno, en una dieta sería más bien integral, y en cambio pues en una cocina más tradicional sería un arroz blanco. Eso llevándolo al extremo. Si entramos en los arroces en paella, en ese parámetro inicial de qué se cocina, pues no es lo mismo hacer una paella valenciana que hacer un arroz del señoret, que hacer un arroz al horno, etc. Luego, ¿cómo se cocina? Pues no es lo mismo, entiendo yo, que cocinar a gas y acabar al horno, como hay muchos restaurantes en que así se hace, que cocinar a leña, que solo cocinar al horno. O sea, cambia completamente la respuesta de lo que es la variedad del grano, ¿vale? La textura final de grano, que a lo mejor pensamos que solo hay una forma de comer el arroz, que es el arroz, como entiendo yo que en general le gusta al valenciano, que es el arroz seco en paella y llegar a socarrar. Si tú te vas a Asturias o Cantabria, los arroces en paella, o incluso en Cataluña, por ejemplo, los arroces en paella les gustan melosos, les gustan mucho más cremosos que a nosotros, ¿no? O sea, cambian. Y luego, por supuesto, no es lo mismo hacer una paella en casa para la familia, que tú la cocinas, como mucho dejas esos 10 minutos de reposo y te la comes, que en un restaurante, que en general tú no controlas los tiempos de paso en un restaurante, por pequeño o grande que sea. Cuanto más grande es el restaurante, evidentemente, los tiempos de pase los descontrolas más. ¿Por qué? Porque de que se acaba una picada o no se acaba. Que en cocina tienen fuegos liberados para poder hacer el arroz y no esperarse 5 minutos. O sea, y en cambio el arroz, una vez está hecho, sí o sí, se tiene que esperar 10 minutos a que se sirva. Entonces, para mí, esos son los 4 parámetros, tratando de estructurar de alguna forma, que se deben analizar a la hora de elegir una variedad u otra, a la hora de elegirla para trabajarla. No sé si tú, ante esos 4 parámetros, aportarías algo, añadirías, retocarías un poco la discriminación, antes de un poco entrar en materia de las variedades que tenemos aquí encima de la mesa. A ver, está todo relacionado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ocurría antes, que no se tenía en cuenta qué características tenía cada tipo de arroz, cada variedad de arroz para cocinarlo, sino que se entendía que el arroz era una cosa única y válido para todo lo que quisiéramos hacer con él. Entonces, hoy en día, ¿qué conocemos? Pues conocemos que esto exactamente no es así y que hay matices que vale la pena conocerlos, porque esos matices van a condicionar qué variedad debemos de elegir para cada forma de cocinarlo y para cada sistema de trabajo que se vaya a poner en práctica antes de que ese arroz llegue al condensado. Como tú has dicho, en tus puntos a tener en cuenta, existe uno muy importante, que es qué objetivo tiene el cocinado de ese arroz.
va dirigido a una familia que está comiendo en casa. Tiene la ventaja de que la familia está esperando que el arroz esté y cuando esté hecho va directamente a su consumo tras su reposo normal según el tipo de receta que se haga, si es caldoso, meloso, seco, si es al horno, si no es al horno. Entonces, ese arroz, dijéramos, tiene todas las ventajas a favor para su consumo. ¿Por qué? Porque está recién hecho y se sirve y se come. No hay ningún tiempo de espera no deseable en medio de ese proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando esto se traslada a un negocio, sea un restaurante, un bar o cualquier otro tipo de manipulación de arroz que ya no es en una casa particular, existen condicionantes que son importantes a tener en cuenta porque eso puede repercutir en el éxito o no éxito del consumo de ese arroz. Si un arroz cuando está hecho resulta que el sistema de trabajo, las circunstancias impiden que ese arroz, cuando es el momento idóneo para servirlo, no lo puedan servir porque hay exceso, acumulación de trabajo, cualquier otra de las circunstancias, que los propios clientes estén retrasados o están en su conversación y quieren ir un poco más despacio. Sin embargo, el arroz, ya sabemos que cuando lo lanzamos a cocción dentro del líquido, que sea y con la forma que sea, eso ya no tiene detención posible, eso ya tiene que seguir su proceso hasta que el arroz esté en su punto, ¿no? Eso es la forma mejor de cocinarlo, ¿vale? Pues cuando ocurre esta circunstancia, está el arroz hecho, no se puede servir, se tiene que retrasar su servicio durante ¿cuántos minutos? A veces es medible o es calculable, pueden ser 5 minutos o 6, el tiempo de reacción desde que decimos llevar el arroz a la mesa hasta que ya esté en la mesa. Pero otras veces no es calculable, ni medible, ni se puede garantizar. ¿Por qué? Porque va a depender de que en ese momento no se pueda servir por cualquier motivo y entonces no, aguántame el arroz ahí dentro un poco hasta que yo te diga. Y si ese hasta que yo te diga son 15 o 20 minutos, eso es una cosa muy importante tener en cuenta, porque eso sí que nos va a forzar a elegir una variedad de arroz que pueda soportar ese trabajo, esa forma de reaccionar con él, no la más deseable de todas. ¿Por qué? Porque no podemos en ese momento servirlo y el arroz tiene que aguantar esos tiempos y no le tiene que ocurrir nada. Tiene que estar luego en condiciones cuando se sirva. Perdona que te corte, no es lo mismo que ese arroz sea un arroz en paella seco que un arroz meloso o caldoso. Claro, eso. El trabajo del grano, hombre, también no es lo mismo. No tiene nada que ver. Entonces, cuanto más factores en contra tenga durante ese reposo, más necesitamos que ese arroz sea de una resistencia alta para que pueda soportar, por decirlo cariñosamente, esos malos tratos, ¿no? Es decir, no, encima tiene que esperar más tiempo del normal y además va a estar dentro del caldo porque es un caldoso o es un meloso y va a estar en un recipiente caliente que va a aguantar la temperatura bastante tiempo. En una paella, el recipiente, la paella es de muy poco espesor metálico, que en cuanto lo quitamos fuera de la zona de fuego, la bajada de temperatura es más rápida, con lo cual el bloqueo de ese arroz para que no siga absorbiendo humedad y se pase es menos agresivo que cuando estamos en un caldoso o en un meloso, porque el recipiente suele ser de un espesor grueso de material caliente que va a aguantar fuera del fuego bastante rato la temperatura bastante alta. Entonces todo eso repercute en que va a atacar más ese arroz. Si por ejemplo utilizamos las variedades de arroz... va a atacar, que ese arroz va a evolucionar más. Hombre, claro. Que un arroz que... Sí, yo digo que lo va a atacar porque yo lo considero una especie de enemigo, ¿no? Vale. O sea, es como Pero lo que ocurre es que el arroz evoluciona más rápido que en una paella. Claro, Una paella. claro, por eso digo yo el ataque, ¿no? O sea, ¿qué es el enemigo? Ese reposo que tú no quieres. Con una variedad blanda, un caldoso o un meloso, 2 minutos desde que tú lo terminas hasta que lo lleves a la mesa. Como tardes más, ese ataque ya es dramático y ya la consecuencia es arroz muerto, o sea, ya has perdido la batalla. ¿Qué pasa? Con una paella un poco menos agresivo, pero si es un arroz de tipo blando, que son los arroces comunes, los que vemos en el mercado, aunque no nos especifiquen el tipo de arroz, pero todos esos van normalmente en un 90 o más por ciento van a ser arroces de lo que podemos llamar variedades comunes, muy absorbentes, muy cremosos y que tienen un reposo muy corto. Si
Y perdona que te corte, y en algunas ocasiones no son categoría esta, son categoría primera. Claro, Con lo cual tienen más partidos. Eso es otro tema. Con lo cual, evolucionan más. Claro, si encima la categoría no es la primera, que son arroces en su mayoría enteros y perfectos, y aguantarán mejor que si hay, como tú dices, un categoría primera que serían con más porcentaje de rotos, y esos rotos, lógicamente, gelatinizan o cuecen por la parte rota muy rápido y se deshacen. Entonces, claro, eso encima de muerto apaleado, como se dice, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Utilizar una variedad de arroz de dureza o resistencia media, como puede ser una albufera, y ahí tenemos más margen, más flexibilidad, desde que lo tenemos hecho hasta que puede llegar a la mesa. Y si ya tenemos que utilizar un arroz más resistente porque las circunstancias aún son más complicadas y más lento el tiempo que pase, más tiempo desde que está hecho hasta que se pueda consumir, entonces tenemos que ir a elegir una variedad muy resistente, como puede ser el bomba, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una cuestión que a ti te gusta mucho. Perdona, por acabar con las variedades y enlazar un poco con un poco la explicación que vamos a hacer luego. Sí. Nos dejaríamos el marisma, ¿no? Hemos hablado del bomba, que es el más duro, Sí. después el albufera, que tiene resistencia media, Sí. después tendríamos los tipos Enia, el gleba y el J. Sendra, y el de más baja resistencia sería el marisma, que bajo ciertas circunstancias es el arroz con mayor de las variedades españolas que conocemos para los arroces en paellas, sería el arroz cuya absorción es más potente, es mayor, el más blando de todos. El más blando, el más absorbente, el más cremoso, Claro. mejor sabor en boca, mejor transmisión y más riesgo. Exacto. Que bajo ciertas circunstancias nos serviría para hacer un arroz de bandera. Claro que sí. ¿Podríamos poner un ejemplo donde podríamos utilizar el marisma? Hombre, vamos a ver, yo más que para paella, fíjate que tú lo ves como para paella por esas características que tiene, en comparándolo a los normales, ¿no? Al J. Sendra o al gleba. Pero a mí, por ejemplo, el marisma me encanta el máximo riesgo, que es hacer arroces caldosos con marisma y arroces melosos. ¿Por qué? Porque sabiendo que en cuanto esté en su punto solamente va a pasar un minuto desde que esté hasta que lo sirva al cliente, sé que ese arroz tiene un almidón natural, soluble, espontáneo, que va a ligar mucho el caldo. Me va a hacer un caldo espeso por su naturaleza propia, lo va a hacer espesito él solo prácticamente. Y eso repercute en que a la hora de degustarlo con su caldo, con esa humedad, en boca va a ser increíble. Va a hacer un bolo alimenticio súper cremoso, súper absorbente, que nos va a soltar toda esa absorción luego en boca, y para disfrutarlo es el máximo. Lo mismo pasa con paella. El riesgo es menos porque es un arroz ya que sacamos seco, tiene a lo mejor 4 o 5 minutos de reposo y ya se tendría que consumir. ¿Por qué? Aquí quiero hacer hincapié en un detalle que quizá la gente en general no lo tiene muy en cuenta. Cuando un arroz absorbente que se pasa fácilmente lo tenemos ya fuera del fuego, la gente suele pensar que ya no se pasa. Y quiero explicar el motivo por el que sí que se pasa. Y es porque existe bastante temperatura para que los otros ingredientes que están junto con el arroz, verduras, carnes, estén soltando su humedad, y esa humedad que se está soltando durante los primeros 8 o 10 minutos de reposo fuera del fuego, la sueltan, y ¿quién la va a absorber? El grano de arroz que está al lado. Luego, ese grano de arroz que es tan débil, que es tan frágil, que es tan absorbente, es capaz de absorber la humedad que suelten los ingredientes que están con él. Por eso no se confíe la gente de que un arroz muy absorbente, muy cremoso, cuando lo quitan del fuego ya no se va a pasar, ni siendo paella. Sí que se les puede pasar. Tienen que consumirlo de una forma bastante rápida. Y eso es importantísimo. Cuanto más riesgo tiene la cocción del arroz, mejor arroz para disfrutarlo. Gastronómicamente es el número 1. Pero tenemos todas esas cosas a tener en cuenta. Y entrando un poco ya en la parte técnica, sí, digamos, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que hace que un arroz sea de resistencia blanda, de resistencia media, de resistencia alta? O sea, sabemos que el almidón está formado por dos azúcares, dos cadenas de azúcares, ¿vale? Que son unos la amilosa o amilasa y otros la amilopectina. ¿Vale? Entonces, llevándolo al extremo,
los arroces para sushi, por ejemplo, son arroces muy viscosos, cremosos, pegajosos, muy blandos, ¿vale? Además de la elaboración que llevan en cocina, de ese vinagre de arroz, de ese azúcar, etc. Llevándolo al extremo, los arroces para sushi tendrían una amilosa o una amilopectina 0 o próximo a 0, mucho más baja. ¿vale? Y en cambio prácticamente sería un 100% prácticamente de amilopectina. Claro, tendría un nivel de amilosa muy bajo y todo el resto sería amilopectina. En el otro extremo estarían los arroces largos. Por ejemplo. Por ejemplo, que a lo mejor estamos hablando de un 30% de amilosa o amilasa y de un 70% de amilopectina. Y en ese rango, entre ese 30% de amilosa y ese 0% de amilosa, estarían los arroces redondos que utilizamos habitualmente en España para las paellas. Claro. Como por ejemplo estos que tenemos aquí delante. ¿Vale? Entonces, en un marisma, pues quizá estemos entre un 17 y un 19%, arriba abajo, depende de la campaña, de amilosa. Y el resto, estaríamos hablando de entre un 80 y un 83%, por decir algo, de amilopectina. En un tipo seni a lo mejor estamos en un 20 de amilosa 18 más menos y el resto de amilopectina. En una albufera aproximadamente estaríamos en un 22 de amilasa y amilasa de esta amilopectina. Y en cambio en un bomba, que sería en ese sentido el más parecido a los arroces largos, estaríamos en torno a lo mejor un 25, 24, 25% de amilosa, amilasa y el resto un 75% arriba abajo de amilopectina. Eso es un poco por lo que hablamos. No sé si tú quieres aportar algo. No, yo digamos, lo que hace realmente que un arroz sea el marisma más blando y por orden, le da dando más resistencia a los tipos seni, a la albufera y el bomba. Si quisiéramos simplificar un poco esta explicación para que sea más entendible por un mayor público, yo pensaría solamente en uno de los dos componentes, diciendo la frase como que el almidón tiene un componente que es el responsable de la dureza de la absorción del arroz, de los jugos de la cocción. Y ese componente es la amilosa. Entonces, hablando solamente de la amilosa, quizá es más fácil de entender. Más amilosa, más resistencia. Efectivamente. Menos amilosa, menos resistencia. Y más absorción. A menos amilosa, más absorción. Claro. Y entonces ya sabemos que, como una balanza, si sube uno de los caracteres, baja el otro. Si estamos hablando solamente de la amilosa, ya damos por entendido que el resto va a ser responsabilidad de la amilopectina. Pero para nosotros es mucho más fácil, y yo en los cursos de formación a los alumnos los suelo resumir para que no tengan tan fácil la confusión, porque al final ellos no saben o se confunden fácil cuál era amilosa o amilopectina, lo que era esto endurece, cuál de los dos endurece, cuál ablanda. Vamos a hablar solo de uno y así es más fácil. Entonces, almidón rico en amilosa, arroz resistente, menos absorbente, mejor para el reposo, ¿vale? Para admitir, no correctamente dicho, pero una especie de maltrato, o sea, que lo obligamos a reposar mucho más tiempo del deseado. Y para recetas y formas de cocción que requieran más resistencia de grasa. Entonces, nos vamos al extremo contrario, el marisma, ¿vale? Amilosa más baja que ninguno de los otros. ¿Qué quiere decir? Mucha más absorción, mucha más facilidad de absorción, menos tiempo de reposo, o sea, prácticamente sin reposo. Cuando está en su punto hay que consumirlo y será para recetas que nosotros podamos dominar mucho en su cocción y en su tiempo de consumo después de llegar a su cocción. Entonces, esto es lo realmente importante y yo te diría que reclamo un poco que vosotros, los elaboradores de arroces, hicierais un poco de esfuerzo en dar un poco más de información en esta línea, en los envases, porque esta línea es la que es entendible por el consumidor. El consumidor en un envase lee textos que dicen la calidad del grano en sí. Extra, primera, se refiere a que el grano tiene más o menos roturas o más o menos defectuosos, pero no sirve para saber cómo cocer ese grano. Si, por ejemplo, el cliente pudiera leer dureza o resistencia, el parámetro que decidáis
que sean más fácil de entender. Media, alta o baja. Esto equivale a que será más absorbente o menos absorbente, más reposo o menos reposo. Esto le daría muchísimo apoyo al consumidor, a la persona que lo cocine, incluso en casa particular. ¿Por qué? Porque realmente sabría lo que le puede ocurrir, y cuando pruebe distintas variedades con distintas resistencias, tomará rápidamente una decisión. Bueno, pues ya tengo claro que si quiero hacer una paella en la caseta con los amigos de juerga un fin de semana, me voy a llevar un bomba o una albufera, porque es que ese día vamos a estar todos ahí de broma y no vamos a controlar los tiempos de cocción, y a lo mejor me paso con el caldo, sí, o con el vino. Iba a decir la cazalla, pero no lo quería decir. Entonces, eso ayudaría al consumidor. Entonces yo os animo a que penséis en eso, porque pero hay mucha materia detrás que trillar, claro. pero o sea, estoy de acuerdo que a todos, incluidos nosotros, nos falta información en los etiquetados, no puedo estar más de acuerdo, pero también considero, hay que trabajarlo, de que en una etiqueta explicarlo de manera razonada y simple para transmitir el conocimiento que estamos hablando al consumidor es complejo. Sí, además hay que hacerlo como los anuncios de más éxito que hay en el comercio, y es pocas palabras. Hay que decir pocas palabras. Incluso hoy en día hay muchísimo sistema de envasado que se apoya en pocas palabras y en imágenes. Entonces, quizá es un tema bonito a investigar, y yo os lanzo el órdago para que lo investiguéis, ¿no? A ver si con 2 dibujitos y 2 palabras podemos hacer ver a la gente este arroz peligroso, o sea, que se pasa muy rápidamente, arroz para tranquilidad, ¿no? O sea, para relajarse y para estar de fiesta, este arroz tú puedes hacer cualquier cosa casi con él y te lo va a resistir. Lo puedes maltratar. Ahí está. Muy bien. Bueno, yo creo, Juan Carlos, ¿no?, que hemos hablado de manera general. Sí, hombre. Y esperemos que eso al que nos oiga pues le sea válido. Le sea... Un plato que vienes con carne padilla, por favor. Un plato para cada uno. Mira, pues con el marisma, por ejemplo, podríamos hacer perfectamente un postre, ¿no? Por ejemplo. Podríamos hacer un arroz es muy con leche. cremoso, sería el extremo máximo de ternura, sería ideal para eso. Máximo almidón soluble, va espesando mucho, con la leche que va a funcionar perfecto, y sería para poder hacer... Bomba no, para hacer postres, que va, este sería el enemigo del postre. Entonces, después tenemos los dos que éramos comunes, sí. y estos podrían funcionar muy bien para arroces jugosos o incluso secos. Depende del dominio. Con muy poco reposo. Exacto, dominio de la cocción, sí. Y consumo muy rápido. Un poco colágeno, pienso yo, para que no ablanden. Exacto. No ablanden mucho. Después el albufera, dijéramos que es el arroz mágico, diría yo, ¿no? Sí, es el más versátil. Porque es un arroz que está en tipo medio entre resistencia y absorción, sí. Y eso quiere decir que ese arroz se adaptaría muy bien a reposos, a sacar un arroz jugoso y bueno, para paellas o arroces secos, arroces al horno funcionaría perfecto, y en caldosos y melosos tiene un reposo muy agradable y aguanta bastante. Perdona que te corte, no hemos dicho de esta variedad, perdón. Sí. No es esta, están al revés, no pasa nada. Aquí iría albufera y aquí iría jotasuna, no pasa nada. Que es una variedad muy versátil y con cada grano se puede jugar. Puedes dar más cocción o menos a cada grano y tú mismo modificar un poco esa resistencia de cada grano. Claro. Pues si una albufera quieres que actúe más tipo bomba, recortas cocción. Sí, claro, le das un poco menos cocción, lo dejas más entero. Que quieres que actúe más un tipo semi. Pasará más tiempo. Efectivamente. Eso de que un bomba no se pasa, estaremos de acuerdo de que es mentira. Porque todos los arroces se pasan. O sea, no hay ninguno que no se pase. Efectivamente. Tú un bomba lo cueces 30 minutos, y todo se va. Y es un engrudo. Vale. Muy bien. Y bueno, y un bomba, pues cualquier arroz que requiera muchísimo reposo, que tenga que estar mucho tiempo en contacto con la humedad y que tenemos que hacerlo por narices que se espere. Sí, melosos, caldosos. Entonces este lo va a resistir. Melosos, caldosos, más fácilmente. Lo va a resistir. Arroces cuyos... Como tú has dicho, hasta un cierto punto. Hasta un cierto punto. Pero es el más manejable, sí. Para estas ingredientes con mucho agua, ¿no? Como puede ser un marisco, como puede ser un arroz con mucha verdura. Que tiene mucha aportación de humedad. Efectivamente. Sí.
Muy bien. Pues ya está. Muy bien. Estefanía, ja podeu treballar? Lògicament, això, quan Tisca i la Xeta es comença a dir-me coses, jo vaig a dir que m'has pagat un bastó, Clar, Estefanía es que... Claro. ¿Así? No, para vosotros. No te recuerdes de mí. La que te tenía que... La que tenía que mandar, exacto, vale. Esta me tenía que coordinar. Ah, vale. El azafrán de flor de hebra, la forma de prepararlo perfecta, idónea, es sacarle todo su provecho en sabor y en olor. Y para eso hay que tener una salvedad especial. No permitir que durante su proceso de infusión y secado se sobrepase la temperatura de 65 grados máximo. Podemos llegar a 68, pero mejor que tomemos un poco de precaución y lo fijemos a 65 grados. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, envolverlo en papel de aluminio, pisarlo bien, hacemos unos agujeritos y lo ponemos dentro de un lugar donde garanticemos que la temperatura sea fija y exacta, 65 grados, como puede ser, por ejemplo, el horno de casa. Lo tenemos de 20 a 30 minutos y habremos conseguido que pierda la humedad que le sobra. Cuando abramos el paquete, veremos que no ha perdido el color y que tiene todo su olor. Quiere decir que el tostado o el secado ha sido perfecto. Ahora tenemos que seguir con la infusión. En un mortero lo molemos bien y después adicionamos agua también a 65 grados para disolverlo. Y a continuación lo volcamos en un recipiente que podamos poner dentro del horno y seguir manteniéndolo a 65 grados durante un tiempo de infusión no inferior a 4 horas. ¿De acuerdo? Ustedes dirán, 4 horas, ¿no lo puedo hacer en 1 hora? Pues sí, lo puedo hacer en 1 hora, pero no lo infusionará ni le sacará tanto provecho como si lo hace 4 horas. Entonces, con 4 horas ya podemos decir que hemos alcanzado un nivel muy bueno de extracción de color, olor y sabor sin estropear el azafrán. Después ustedes déjenlo que se enfríe. A continuación lo ponen en un tarro y lo guardan en el frigorífico. ¿Por qué? Porque el frío va a ayudar a mantener todos esos aromas y esos matices. Tendrá un color amarillo muy bonito en el caso de que el azafrán sea de gran calidad, como es el azafrán español de la zona de Albacete, el de La Mancha. Entonces ese azafrán tiene una riqueza en sabor y aroma que es un 66% superior a otros azafranes que nos llegan de importación de otros países o de otros continentes. Y esto es importantísimo. El azafrán nuestro, el español, el de La Mancha, es el mejor azafrán del mundo. Y tenemos que vanagloriarnos y ser felices de disfrutar de saber que tenemos ese producto. Ahora, con este tratamiento sacaremos la mejor infusión. Y solo un detalle último. No pongan demasiado azafrán infusionado en sus preparaciones queriéndolas hacer amarillas. Simplemente tienen que matar el color blanco que pueda tener el arroz, pero matar el color es ponerlo un amarillo pálido, ¿vale? No a ese amarillo chillón de los colorantes. El colorante ya lo desterramos. Y dos preguntas, ¿cuántas hebras más o menos por cantidad de líquido? Vale. Y otra, por ejemplo, ¿las hebras que compramos ya vienen secas o hay que hacer el proceso de horno? Vale, las hebras que compramos teóricamente deberían de estar secas. Esto lo comprobamos fácilmente, abrimos el tarro, miramos con los dedos, aplastamos las hebras a ver si se deshacen y si se muelen solo con los dedos están secas. Podemos ya pasar directamente a molerlo y hacer la infusión. En el caso de que notemos de que no se rompen, quiere decir que les sobra humedad. En ese caso tendríamos que primero quitarles la humedad sobrante y después hacer la infusión. Y después, la cantidad no es importante una cantidad determinada por una cantidad de líquido, porque si hacemos una infusión más condensada, pondremos un poquito menos en el recipiente que estamos cocinando. Y si la hacemos más diluida, tendremos que poner un poco más. Y la última pregunta que puede surgir es, ¿y cómo sabemos qué cantidad tengo que poner? Pues caramba, usted ponga un poco, pues 2 cucharaditas, muévalo, verá que cambia un poco de color, pero sobre todo hay que atender al sabor.
pruebe el caldo y cuando empiece a notar un poco el sabor del caldo, el sabor de azafrán, cuando se note un poquito, ahí. Porque si pones demasiado azafrán, amargará y será desagradable.